México ha inventado solamente dos escenarios teatrales. El primero fue la capilla abierta de segundo nivel que inventaron los franciscanos, que fueron excomulgados por la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI, y que suplía y de manera efectiva las ceremonias de las pirámides, ¿no? Eran al aire libre, eran altas y ahí México inventó un prodigioso escenario realmente, que infortunadamente, pues, que tampoco ha sido realmente apreciado, ¿no? Yo sí, constantemente lo he utilizado para grabar obras en náhuatl del teatro evangelizador en náhuatl del siglo XVI. De ahí en adelante, bueno, pues copiamos la cazuela española, copiamos los pequeños teatros de cámara en el Palacio Virreinal, y luego pues ya los teatros italianos, los que les dicen de anillo de diamantes, ¿verdad? Con los palcos y etcétera, etcétera. Entonces, a mediados del siglo, los hermanos Alejandro y Julio Prieto recibieron la comisión de el licenciado Benito Coquet de diseñar unos teatros que estuvieran de acuerdo con la filosofía que tenía Coquet acerca de la seguridad social. Apenas hasta ahora en Noruega es que se está empezando a entender el concepto de Coquet, que lo formuló hace más de 60 años. Para él, la seguridad social era mucho más que entregar fichas para hacer medicina curativa. Para él la seguridad social era integral, era una visión humanista en el sentido de que el ser humano era el principal foco de atención del asunto. Entonces, por eso se diseñaron las famosas unidades habitacionales que tenían campos deportivos como la Cuauhtémoc para, para que la gente aprendiera a tener respeto por su propio cuerpo, que eso es muy fundamental. Al mismo tiempo, en las unidades había una cosa que se llamaba clubes de teatro en los que la gente hacía teatro no con el objeto de ser profesionales ni cosas por el estilo, sino con el objeto de interactuar unos con otros, los vecinos, y convertirlos realmente en una unidad vecinal. Y dentro de ese concepto, los teatros tanto cerrados, que eran 40 teatros, en la Ciudad de México eran 7, en Guadalajara, en Monterrey, etcétera, y los teatros abiertos. Entonces, eh, ¿qué pasa con los teatros abiertos? Los teatros abiertos, licenciado, digo, perdón, los cerrados, como el primero fue el Xola, ahora Julio Prieto, eh, y la característica principal es el hecho de que son altos de escenario, son bastante altos, ¿no? Y que tienen un ciclorama. Y tanto Alejandro Prieto, que fue un gran arquitecto, cuanto Julio, que fue el más grande escenógrafo de su época, no eran gentes tontas, por alguna razón pusieron ese ciclorama. La razón, licenciado, antes que otra cosa es esta. Son cajas de resonancia. Estaban hechos de ladrillos, vamos a decir, de ladrillos hasta muy arriba, y luego se cerraban con paredes muy altas de madera. Y no destruyeron los cicloramas pues, porque son difíciles, porque estaban armados con castillos y son construcciones realmente difíciles de destruir. Entonces, ¿para qué era eso? ¿Qué sentido tenía eso? Pues mire usted, el sentido esencial es que el actor podía voltear, López Tarso, Carmen Montejo, Ofelia Guilmain, Beatriz Sheridan, Pepe Gálvez, Patricia Morán, podía voltearse, hablar en susurros y la voz rebotaba contra el ciclorama, subía por el ciclorama y salía por una pieza que tampoco han entendido, que es que en la parte de arriba del escenario es una cosa muy rara, se llama teleta, eh, que aparentemente es como un adorno, pero no es un adorno, sino sirve para que la voz que ha rebotado en el ciclorama salga al público y llegue hasta la última fila del público. Entonces, eso quedaba un tipo
Y eso sería bueno. Nacho está vivo, Nacho está vivo, Patricia está viva también, Susana Alexander está viva, entonces sería bueno que ellos dieran su testimonio también, ¿no? ¿Qué les permitía? Un tipo de actuación sin micrófono. Ahora ya no es posible hacer teatro sin micrófono en el Shola. Entonces, podían modular y ir desde el susurro hasta el grito de Medea o de las troyanas, realmente, ¿no? Y entonces había una acústica no solamente buena, no solamente oía el público, sino envolvente. El sonido envolvía totalmente a la audiencia y eso era fundamental, importantísimo. Luego, estaba, eh, estaban las famosas consola Century. Usted es demasiado joven para saber qué cosa era, pero si un día se da una vuelta por el Teatro Xola o por el Teatro Hidalgo, verá usted que las cabinas son muy grandes, muy espaciosas realmente. Y uno dice, qué raro, porque siempre las cabinas son chiquitas, ¿no? Y es porque las famosas consolas Century eran enormes, eran muy grandes realmente. Y fíjese usted qué curioso, funcionaban con, con clavijas. Sacaban las clavijas y se ponían, se hacían todos los circuitos, era una pared realmente, ¿no? En el Shola, por ejemplo, estábamos Eduardo Palomino, que era el que la conocía como nadie, su asistente y yo, porque a mí me encantaba. No me decía que yo era muy metiche y tenía toda la razón, porque siempre me meto a tratar de averiguar por qué son las cosas, ¿no? Entonces estábamos, por ejemplo, en las troyanas, mete la 54, saca la 20 aquí, pon la 15. Había una especie como de creatividad en el momento de manejar eso. Ahora, y bueno, pues así es la realidad actual. Se graba luz 22, se graba, queda fija. Ya no hay posibilidad de error humano. Mientras que al principio, con esas consolas, había una creatividad de los que estábamos en la cabina, unos nervios, Dios santo, no me vaya yo a equivocar. A veces nos equivocábamos, claro, ¿no? Y entonces las luces en el escenario, en la parte de abajo del ciclorama, tenía una luz que subía. Si usted ha hecho teatro, sabrá que esa luz se le llama, o a veces le dicen batería, a veces le dicen candileja posterior, porque la candileja es la de adelante, pero la candileja posterior. Entonces subía la luz desde el suelo por el ciclorama hacia arriba. Y tenía, como en todos los teatros, tenía sus diablas muy bien instaladas, pero además había unas muy especiales candilejas de telar. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el ciclorama se pintaba, era como un cuadro realmente, era un cuadro, era tan emocionante eso realmente, porque las consolas tenían unos dímeres, perdón, el anglicismo, potentísimos realmente, muy potentes, y entonces iban pasando con una suavidad exquisita verdaderamente, de un color a otro color. Y entonces, licenciado, ¿qué es lo que se creaban? Ambientes, tonos, tonos. Entonces la gente entraba literalmente en un mundo mítico. Las escenografías, lo genial de Prieto es que sus escenografías eran transparentes. Me acuerdo, por ejemplo, de las troyanas, ¿no? Hay muchas fotografías del caballo. Era una cerca como de campo de concentración. Las mujeres estaban dentro de esa cerca y el maestro puso, no Pepe, sino el maestro, unos extras muy robustos con corazas, con una lanza y con penachos entre romanos, griegos y no me acuerdo. Pero lo que era maravilloso es que al cambiar la luz en el ciclorama, destacaban las figuras de esos soldados y abajo estaban las mujeres. No podía haber una imagen más llena de contenido.
para traducir lo que era la obra, la opresión salvaje de los griegos vencedores sobre las indefensas mujeres. Realmente había todo un discurso político, humanista, y no había que decir ni una palabra, no se necesitaba demagogia, estaban allí los brutales vencedores y las terribles vencidas allá abajo. Y estaban las patas solamente del caballo de Troya, pero las patas no se crea que sólidas, no, sino estaban hechas con, ahí están las fotografías, con tablas, de forma tal que se veía también la silueta del caballo, lo que era muy ominoso y muy terrible realmente, ¿no? Entonces, era una escenografía hecha de aire, era una escenografía tonal, una escenografía que iba cambiando el tono de la obra durante todo el tiempo. Lo mismo le puedo decir, por ejemplo, pues de Medea o de Edipo o de El luto le sienta Electra o cualquiera de estas, o Madre Coraje, cualquiera de estas obras en donde el cambio del ciclorama era, perdón, es que me distraje, el cambio del ciclorama era el cambio de tono de toda la obra, ¿no? Entonces, a eso súbele usted el repertorio. El repertorio, bueno, empezaron. Yo llegué hasta el segundo año. Empezaron con Marco Polo de O'Neill, luego siguió El Tigre a las puertas de Giraudoux. eh, no recuerdo el orden, no tengo aquí el libro, pero bueno, pues de ahí en adelante, las troyanas que tradujo el padre Garibay expresamente para la puesta en escena, Medea, Edipo Rey, La Orestiada, El luto le sienta Electra, también de O'Neill. Eh, por favor, no se me estén moviendo porque me distraigo totalmente. No, bueno, perdón, licenciado. Entonces, ese repertorio pensado, en principio de cuentas era teatro clásico, era un teatro que estaba respaldado por la tradición, ¿no? Y luego era un teatro majestuoso, licenciado, y eso es lo que es importante. Era un teatro majestuoso, majestuoso por el repertorio, majestuoso por las escenografías, majestuoso por los actores. Eh, Siempre se escogía, me tocaba estar, yo era el más joven de todos, pero bueno, a mí el maestro Prieto me nombró director del Teatro Campesino del Seguro Social al segundo año de trabajo ahí, y luego le hablaré rápidamente de eso. Entonces, teníamos unas juntas de producción en las que estaba, fíjese usted nada menos que don Pepe Gorostiza, el más grande poeta después de Sor Juana, el de Muerte sin fin, ¿no? Muy callado, muy discreto, pero cultísimo. Estaba el extrovertido y del maestro Salvador Novo. Yo fui su asistente en dos puestas en la escena. Era un hombre contradictorio, podía ser muy generoso, muy bueno, y podía ser, pero verdaderamente, el alma de Judas, ¿no? Bueno, entonces ahí se discutía el repertorio y se discutía el reparto. Y entonces era por voces, eran actores de gesto amplio, de actrices como la Guilmain, como la Montejo, como María Teresa Rivas, Isabela Corona, hasta la Montoya, fíjese, hasta la Montoya tuvimos en Madre Coraje. Y entonces se partía del repertorio para poder llegar a darle a los asegurados. Todo lo hacíamos en función de los asegurados. Y entonces, claro, estos actores de gesto amplio, de intensidad, se enfrentaban unos a los otros y creaban una excitación verdaderamente. El público los escuchaba perfectamente. El ciclorama iba cambiando el tono de las obras. El vestuario siempre era muy espectacular realmente, ¿no? Y el público se sentía invadido verdaderamente. Era tan maravilloso, licenciado, ver cómo salían verdaderamente exaltados, llenos, alimentados espiritualmente de las funciones, ¿no?
Yo me acuerdo una función que dimos en Guadalajara en el Agua Azul, en el Parque Agua Azul, de Edipo, Edipo Rey, Edipo, ante 10,000 personas, 10,000. Y las 10,000 personas absortas, verdaderamente fascinadas con Edipo Rey de Sófocles. Luego, las troyanas, que la hicimos en el Auditorio Nacional, creo que son 12,000 gentes, ¿no? Y no se oía un susurro siquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque era la conjunción de todos esos factores. Eh, eh, Siempre se buscaba que las obras fueran majestuosas, que fueran importantes realmente, que fueran de gran gesto eh, y que tuvieran ritmo. El maestro Prieto tenía un ritmo corporal, pues yo creo que como el de la Sonora Santanera, se lo aseguro, porque y lleva pa, 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 y se ponía, siempre estaba en la cabina y se ponía afuera, así, se está cayendo el ritmo, se está cayendo el ritmo, carajo, se está cayendo el ritmo. Es decir, lo sentía en el cuerpo. Entonces, para todos, pues era una obligación sentir ese ritmo que deberían tener las obras realmente. Entonces, bueno, tendría yo que hablar del maravilloso disco giratorio del Seguro Social. La última vez que se utilizó, lo utilicé yo en mi puesta en escena de Lavaro, ya con Teatro de la Nación, ya no el Patronato, sino Teatro de la Nación en tiempo de López Portillo, creo. Sí, en tiempo de López Portillo. Y bueno, era majestuoso también cómo se movía el escenario realmente y luego una cosa muy importante, licenciado, que el telar era muy chiquito. En los teatros italianos el telar es grande, es muy amplio. Va de donde empieza el escenario a donde termina. Entonces tiene uno, por ejemplo, en el Teatro de la Ciudad hay 28 varas, entonces se pueden utilizar las 28 varas. En el Shola no, en el Shola son muy poquitas, creo que son 10 o 12. ¿Por qué? Porque el ciclorama impedía que el telar llegara hasta adelante. Entonces, con esas cuantas varas, pues lo que se podía hacer eran bajar piezas, no se podían bajar escenografías completas, sino piezas que eran muy sugerentes y una vez más, el tono que daba la iluminación. Eh, Está esa forma de abanico, que usted recordará muy bien, que defendían mucho los Prieto, porque precisamente hacía que el público se sintiera muy, muy unido el uno con el otro, ¿no? Entonces se sentía uno muy protegido, se sentía uno, esa es la palabra, protegido, y el público se dejaba llevar por la emoción. Entonces se emocionaba, era un teatro muy emotivo. No nos olvidemos que era la época de Barragán, la época de acaba de pasar la Montoya. Entonces todavía se creía en las emotividades. ¿Sabe? Y las emotividades, si usted lo sabe, licenciado, están absolutamente relacionadas con los valores o los valores con las emotividades, ¿no? Entonces, al ser un teatro tan emotivo, tan conmovedor, tan sobresaltador en ocasiones también, pues era un teatro que afirmaba valores. No se necesitaba un discurso demagógico para nada. La semiótica nos lo estaba dando directamente, no era necesario que alguien saliera y dijera al- alguna cosa demagógica, no, ya estaba la experiencia fisiológica del público, era tal, pues que ya estaba dado muy claramente que la cultura valía, que el buen teatro valía, que los teatros del Seguro Social eran propiedad de los asegurados. Y entonces, desde ese punto de vista, correspondían perfectamente bien a esa visión humanista del, del, del seguro de aquella época, ¿no? Bueno, por otro lado, los Prieto construyeron los teatros al aire libre. Son también 40, 37 me parece. Mi padre licenciado fue un indígena que aprendió a hablar español a los 13 años.
Mi abuela paterna murió sin hablar español. Ya murieron la mayoría, pero llegué a tener 30 primos hermanos que no hablaban español, ¿no? Entonces, pues para mí el mundo indígena, para empezar tengo pasaporte para entrar, ¿no? Me llevaron a bailar a Chalma, los 12 pares de Francia, cuando tenía yo 6 años, sé cantar alabados y bueno, toda mi vida me he dedicado a la preservación de nuestras ceremonias populares, ¿no? Y yo ahí tenía una cosa así con los teatros, los conocía muy bien porque ahí iba yo de metiche a ver los teatros y hasta que le dije, maestro, tenemos que usar esos teatros, ¿no? Me dijo, no, tienes toda la razón. Y entonces le encargó al maestro Novo una obra sobre Cuauhtémoc, a Emilio Carballido una sobre Teseo y Medusa, eh, que se estrenaban en Xola las dos, una adaptación a Luisa Josefina Hernández de Clemencia y una adaptación a Héctor Azar de El Periquillo Sarmiento. Bueno, eh, en los clubes de teatro de las unidades funcionaron muy bien, muy bien, pues, mal actuadas, pero divertidas, y para eso eran los teatros de Legaria, de Santa Fe, teatros más chiquitos, no tan importantes, los tres importantísimos, el Hidalgo en primer lugar, el Xola, el Tepeyac. Y luego ya más dirigidos a clubes de teatro, los de Santa Fe, Legaria, San Jerónimo, etcétera, ¿no? Y entonces el maestro, como ya estaban producidas las obras, me dijo, pues llévatelas al estado de Morelos. Armé una compañía de gente, actores muy jóvenes, sobreviven de esa compañía por fortuna. Javier Marc, magnífico actor, y Marta Zamora, también una magnífica actriz, ¿no? Eh, entonces, eh, pues pusimos las obras y las pusimos entre los indígenas que jamás habían ido al teatro y eh, pues fracasaron, fracasaron totalmente. Eh, los indígenas a la mitad de las discusiones entre Teseo y Medusa, de que si la cabeza de serpientes y etcétera, etcétera, se levantaron, se salieron y se fueron a sus casas, sin más cosas. Entonces, había una mujer maravillosa, María Elena Martínez Tamayo, que era la que coordinaba mis actividades, y ella le reportó, maestro, lo que pasa es que las obras no tienen nada que ver con los indígenas. Y yo le dije al maestro, permítame usted escribir una obrita, a ver qué tal funciona. Y la escribí, se llama Zapata. Es muy primitiva, licenciado, muy rudimentaria. No es una buena obra de teatro, es más bien un ejercicio, ¿no? Y la pusimos. Del Zapata lo hacía un magnífico actor, pero muy histérico, que se llama Luis Miranda, y la compañía era la misma. Entonces, hizo una caracterización fantástica, empezamos mm, en Puente de Isla, en Puente de Isla, hicimos 20, una gira de 20 teatros. Y sale la escena y todos los indígenas se levantan, licenciado, y cruzan la mano en el pecho y lo saludan. Claro, se quedó desconcertadísimo el actor, ¿no? Entonces siguió hablando, etcétera, y los indígenas con la mano aquí, y en cuanto él se salió, se volvieron a sentar. Él entraba en escena, todo el público se levantaba, saludaba, y se volvían a sentar. Y cuando acabó la obra, no aplaudieron, no hubo aplauso. Bueno, empezaron a desfilar. Y Luis, que pues era actor, era arrebatado. Y entonces dijo, yo tengo la culpa por haberte hecho caso de venir a hacer teatro en estos lugares, qué barbaridad. Y en ese momento viene el asistente y me dice, ven para que, ven. Y en la puerta del teatro, que son auditorios al aire libre, había una cola de indígenas. Y había una señora con una gallina, era la primera. Y me dice el asistente, ¿quién quieren ver a Zapata? Entonces fui por Luis y lo jalé y le dije, te aguantas. Y le dije una mala palabra, te aguantas. Y entonces la señora lo vio, se hincó
le dijo, bendíceme, tata, le besó la mano y le dio la gallina. Yo, licenciado, me acuerdo de eso y todavía se me cierra la garganta. Todavía se me cierra la garganta. El siguiente traía unas lechugas, bendíceme, tata, y le besó la mano. Y así 15 o 20. De la obra que soy más orgulloso es de Zapata, siendo una obrita rudimentaria, porque provocó ese efecto en el público. Y a donde íbamos, que la poníamos, sucedía lo mismo. Y un día Alicia Montoya, la hija de la Montoya, fue con nosotros, no sé quién le invitó, vio la reacción del público y fíjese usted, le dedicó el resto de su vida a poner esa obra en los ejidos de toda la República, con los propios campesinos, ¿no? Yo de vez en cuando me entero de que pues un ejido perdido ponen la obra y pues me siento muy orgulloso. Entonces, el sentido que tenían los teatros abiertos era establecer un contacto, voy a usar una palabra con mayúsculas, licenciado, un contacto civilizatorio, civil, de integrar, de integrar los dos Méxicos, que Bonfil Ataya dijo el México profundo y el México imaginario, ¿no? Ese México que las leyes de Indias dividieron a la Nueva España en la República de los vencidos, como dijo León Portilla, y los vencedores, los encomenderos, los encomendados, luego el sistema de castas, y que pues nos ha convertido en un país esquizofrénico y en un país racista. Pues somos racistas con nosotros mismos, que es espantoso, ¿no? Cuando la gente dice, un pinche indio bajado de la Sierra Tamborazos. No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Híjole, a mí me pega. A mí me pega porque mi papá fue uno de esos pinches indios bajados de la Sierra Tamborazos. Entonces, es algo que, 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 que me irrita, que me saca de mis casillas y que me ha ganado el odio y la enemistad de mucha gente. Pero, bueno, pues son los valores de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo que se trataba de hacer era formar un solo México, integrar un solo México, que el seguro fuera un gran integrador de los dos Méxicos. Lo discutimos mucho, era un tema que se discutía mucho entre el maestro Prieto, eh, Pepín Retes, que estaba muy interesado en el asunto, yo, el hecho de que pues teníamos que, el seguro tenía que acabar con el efecto nocivo de las leyes de Indias. Bueno, yo le aseguro que los teatros abiertos del Seguro Social hace 50 años, hace 40, sí cumplían esa función porque los indígenas aprendían a ver teatro, pero con asuntos que les interesaban realmente. A ellos qué diablos les iba a interesar si Medusa tenía la cabeza llena de serpientes, pues digo, pues ¿qué tenía que ver eso, no? En tanto que si les interesaba Zapata, de a de veras. Entonces, licenciado, pues yo sé que tiene usted poco tiempo, así que voy a terminar aquí. Cuando trabajaba en la televisión decía, no le suelten el micrófono a Sabido, por favor, no le suelten el micrófono. Pues sí, padezco esa enfermedad vergonzosa, incurable de la verborrea, verborrea, que conste. Soy Ah, parlanchín. maestro, al contrario, escucharlo realmente es muy emocionante y sobre todo, como le decía hace un rato, poder ver a través de sus ojos y de su experiencia todas estas vivencias y todas estas experiencias, lo veo emocionarse y pues imagínese, para mí es mucha felicidad escucharlo, para muchos de los que nos están escuchando o nos están viendo a través de estos nuevos medios digitales que ni siquiera conocen o ni siquiera se imaginan legado que representa el Teatro del IMSS, pues está haciendo abrir una puerta para muchos de ellos. Sobre ese tema me gustaría preguntarle algo en específico. Mencionó el público y efectivamente nos debemos a los derechohabientes y a nuestro público y la idea es que tengamos una comunidad
artística, pero también la comunidad del público que sepa que en los teatros del IMSS ofrecemos estas pues obras y que serán para ellos. ¿Cómo? La pregunta específica es, desde entonces, cuando se hacían estas compañías de repertorio o se tenía todo este repertorio, ¿cuál era digamos, la clave para elegir qué se iba a mostrar en los teatros del IMSS? Majestuosidad. El único gran fracaso que se tuvo fue Yocasta Ocasi, que como no era parte del patronato, pues estuvo insistiendo en que se pusiera su obra. Y bueno, es una obra realista. La hacía Ofelia Guilmain, entonces podía tener. Pero era una obra que necesitaba a fuerza una salita como la de los chicos de la banda, vamos a decir, ¿no? Se renunciaba al ciclorama, se renunciaba a los cambios de iluminación, tenía que ser una iluminación paralizada totalmente, y pues no funcionó. Lo que yo, bueno, lo que yo hice, licenciado, porque yo seguía haciendo después del, del patronato, hice el Avaro con una escenografía de Ciro extraordinaria realmente, y luego hice mis pastorelas monumentales, las he hecho en el Xola, las he hecho en el Hidalgo, en Monterrey, en Guadalajara, en el Tepeyac muchas veces. Entonces, boom, grandote, importante, emotivo, que realmente le llegue al público, que lo conmueva, que lo haga sentir orgulloso del Seguro Social, que salga como diciendo, qué chingón es el Seguro Social, qué bien que estamos aquí, que usé esa palabra porque la usan en Chihuahua, que conste. Eh, eh, y que se sienta pleno, que se sienta lleno realmente, ¿no? Yo, ¿qué le podría decir? Pues lo que pasa es que yo respeto mucho el trabajo de todos mis compañeros productores y no opino al respecto. Pero sí hay que cuidar mucho el repertorio. Mi punto de vista sería cuidar el repertorio. Fíjese, Teatro Hidalgo tenía una cosa tan inteligente. La marquesina la tenía abajo, a nivel del suelo. Usualmente las marquesinas están muy altas para que las vean desde lejos las gentes. Y yo un día le pregunté al maestro Alejandro, le dije, maestro, ¿por qué está en abajo la...? Me dijo, pues porque la gente está esperando el camión. Y era cierto, era una parada de camión donde la gente hacía cola. Pues entonces voltean y ven a López Tarso con su maquillaje de Edipo y ven a Isabela Corona y se interesan, se acercan, ven, los atrapamos y en una de esas hasta podrían venir al teatro, ¿no? Yo lo que le diría, licenciado, es pensar en el público. Los teatros del Seguro Social tenían otra función. Para empezar, no se crea que es tan caro producir ese tono enorme. Si usted tiene el ciclorama, no es tan caro, porque la escenografía como es transparente, tiene que ser transparente, pues no es tan cara. Entonces, es cuestión de volver a pensar la función de los teatros. Es decir, ¿cuál es la función de los teatros? La función de los teatros es envolver al público, que el seguro lo envuelva, que lo haga suyo realmente, ¿no? Y pues bueno, ese es mi testimonio muy bien intencionado, licenciado. Sí, y se lo agradezco profundamente. Todavía tengo un par de preguntas, si me permite. Quisiera rescatar algo que usted mismo decía al principio. Por supuesto, es muy importante que los teatros tengan, por decirlo, como lo dicen ahora, su nicho, que la gente sepa que si uno va al Teatro Insurgentes, por ejemplo, sabe el tipo de obras que se presentan ahí. Y en los teatros del IMSS, usted mencionaba los teatros, por ejemplo, Legaria, el Teatro Santa Fe. Em, desde que estoy yo al frente, hemos estado buscando maneras precisamente para rescatar cuál va a ser el nicho de estos teatros. Uno de los que queremos rescatar o queremos impulsar es el teatro universitario. Creemos que es
es muy importante que los jóvenes actores que se están preparando para ser actores tengan también un escenario profesional donde empezar a mostrar su talento, donde empezar a forjarse antes de ahora sí que volar y pues empezar a hacer su camino profesional. El Teatro Santa Fe se está perfilando para ser uno de estos, lo que estamos llamando ahorita como laboratorios teatrales. En ese sentido, y hablando un poco de los jóvenes que tienen tantas ganas, y afortunadamente sigue siendo una profesión que se sigue dando en las universidades o profesionalizando. Usted, con toda la experiencia que tiene y con ese ojo que tiene, ¿qué les podría decir a los jóvenes que están interesados en dedicarse a la actuación, particularmente la actuación en los teatros? Mire usted, a mí me formó la Universidad Nacional. Yo me recibí, mi título es de la UNAM, mis maestros fueron mi tío Rodolfo Sigli, fíjese, era mi tío Rodolfo, Luisa Josefina, Emilio Carballido, Fernando Wagner. eh, yo formé parte del teatro universitario desde la preparatoria. Yo le puse nombre a Teatro en Cuapa, era yo el factotum. El factotum y se llamaba Teatro Experimental de la Preparatoria número 5. Y cuando llevé a hacer los programas dije, qué ridículo es de nombre, pónganle en Teatro en Cuapa. Así es que fui miembro fundador del Teatro en Cuapa, dirigí en el Teatro del Caballito, y bueno, estudié en la Facultad de Filosofía, di clases en el CUT, etcétera, etcétera, ¿no? En la facultad también. Eh, es muy importante, es muy, muy importante que uno tenga claro qué tipo de carrera es la que quiere tener. Lo que yo les diría a los actores es, a ver, ¿qué carrera quieres? ¿Qué te va a pasar dentro de 5 años? ¿Qué te va a pasar dentro de 10 y dentro de 20 y dentro de 60? Por ejemplo, ahí tiene usted a López Tarso, es una carrera impecable la de Nacho. Yo vi su debut, aunque usted no lo crea, en La Celestina haciendo el Parmeno hace, ¿qué? 70 años, yo no sé cuánto. Eh, y con qué delicadeza pasó del teatro clásico de México con Álvaro Custodio, pasó a los teatros del Seguro Social y luego al cine. ¿Qué películas tan dignas hizo como Macario, como Días de Otoño? Conmigo hizo una película maravillosa, El Santo Luzbel, La mitad de Náhuatl, que planeen su vida, que planeen su carrera y que cuando no los llamen, que aprendan a hacer sus espectáculos. Nacho, por ejemplo, se fue a París, convenció a Ionesco de que le diera los derechos del Rey se muere, regresó, se peleó con las autoridades del seguro que no le querían dar el Hidalgo y contrató a Alejandro Jodorowsky, que en ese momento era el escándalo de la Ciudad de México, puso El Rey se muere y su carrera. No sean pasivos, no sean pasivos. El teatro se divide en dos, los que contratan y los que se dejan contratar. No se queden de ese lado de los que se dejan contratar. Presenten proyectos, inventen cosas, entérense de qué es el anfiteatro, entérense de que, cómo son los patrocinios particulares, entérense cuáles son las facilidades, que son muchas, muchísimas, las que da el gobierno a través de la Secretaría de Cultura y también entérense qué es lo que pasa con el teatro universitario, ¿no? Mírese, yo estoy haciendo un sitio que se llama El siglo XX, el siglo de oro de la cultura mexicana. Tengo ya testimonios invaluables, Elena Poniatowska, Margot Glantz, Eduardo Matos Moctezuma, López Austin. Bueno, realmente estoy muy contento. Ya voy en 15 testimonios sobre el siglo XX. Y pues todos ellos explican por qué fue ese milagro de la cultura en general en México. ¿Qué fue? Y mire usted, señor, el origen, se quiera o no, yo sé que mucha gente lo detesta y es muy controvertido, pues el origen es Vasconcelos. El origen es Vasconcelos que trazó una política cultural, le dio a los muralistas los muros
inventó el jarabe tapatío. Eh, pues hizo las misiones culturales. Mi madre fue, así conoció a mi padre, que se iban a los pueblitos más remotos a explicarles a los indígenas. En algunos lugares los indígenas no sabían que Carlos V ya no era el rey de México. Había una política cultural, licenciado, hubo una política cultural y hubo funcionarios comprometidos como el propio Vasconcelos, como Miguel Covarrubias, como Jaime García Terrés, notable verdaderamente, que entendían que lo que tenían que hacer era lo que está usted haciendo ahorita, trazando una política cultural. Si las autoridades, tanto universitarias cuanto federales, estatales y municipales, no trazan una política cultural, pues no hay cultura. Así de fácil, ¿no? Entonces, lo que yo les diría a los universitarios es, con todo el respeto, pero dialoguen con sus autoridades, dialoguen con sus funcionarios, díganles, estos son mis necesidades, estos son mis sueños, estos son mis valores, en esto creo. Todos somos seres humanos y lo que es más importante, todos somos mexicanos. Todos amamos este país y todos queremos que México realmente salga adelante, ¿no? Yo lo que les diría a estos muchachos es, no se queden en querer ser contratados, que les den un estelar en una telenovela. No, piensen, lean, busquen y propónganle a las autoridades, que haya un diálogo con las autoridades realmente para que unos conozcan las necesidades y los anhelos de los otros. Qué importante lo que menciona de no quedarnos en la pasividad, porque desafortunadamente sí hay mucho de eso en los jóvenes artistas, pero creo también que cada vez más está habiendo este emprendimiento cultural que creo que nace a partir del fuego que muchos artistas tienen. Y creo que en mi poca experiencia dentro del IMSS me ha dejado ver que hay mucha gente que cree que los teatros del IMSS son inalcanzables o que no hay espacios o que estamos cerrados y creo que debe ser completamente lo opuesto. Debemos de estar abiertos a las nuevas propuestas, a que los jóvenes, y no tan jóvenes por supuesto, sino en general la comunidad artística tenga espacios donde puedan mostrar su creatividad y también pues que sepan que es un camino como cualquier otra carrera que se tiene que ir pavimentando. Y sobre este punto, y ya para perfilar el final de esta entrevista, estamos en un punto importante a nivel mundial a raíz de la pandemia que se ha venido viviendo. Creo que después de esto van a venir cambios importantes. Mucho se ha debatido en las nuevas, por decirlo de alguna manera, maneras de que el teatro se vea. Una de ellas es, por supuesto, el famoso streaming o las grabaciones. Muchos dicen que no es teatro, hay otros que lo defienden. A nivel personal, yo creo que es una manera diferente, por supuesto, de que muchas personas que no tienen acceso al teatro puedan tenerlo quizá de una manera diferente. Creo que solo el tiempo nos dirá qué es lo que va a pasar con estas diferentes maneras de ver un teatro y por supuesto, nunca va a ser lo mismo ver teatro en una pantalla que presenciarlo en un teatro, como los teatros del IMSS, por ejemplo. Pero sin duda es algo que hoy nos está acompañando. Usted, maestro, ¿qué cree que es lo que vaya a suceder en un futuro próximo después de esta pandemia para el teatro? Mire usted, Fernando Macotela, el director de la Feria de Minería, es como, somos amigos desde la preparatoria. Hace 8 meses estaba muy inquieto, pues porque su feria, la feria de la UNAM, no iba a poder ser presencial, ¿no? Terminó y estábamos hablando al día siguiente de que terminó y estaba muy contento. Me dijo, pues sí, extrañé al público, extrañamos al público, pero para el año entrante, que ya estemos vacunados, que ya se haya resuelto el problema, la feria ahora va a ser presencial y virtual también. Entonces, no solamente vamos a llegar a las 600,000 personas que llegábamos cada año, sino vamos a llegar a toda Latinoamérica. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que hay que encontrar el lenguaje, la gramática del streaming. No puede ser
obras filmadas y puestas en pantalla, porque falta esa vibración entre el público y el actor, el escenario, ¿no? Eh, Tendremos todos que luchar por encontrar una nueva gramática, así como la encontró el cine. El cine encontró su propia gramática, desde Einstein hasta con Orson Welles, etcétera, etcétera. La televisión también ahora ya tiene su propia gramática, su propio lenguaje, lo estamos viendo con todas estas series que han invadido el mundo realmente. Entonces yo creo que la obligación de toda la gente de teatro es empezar a buscar. Mire usted, en el Tecnológico Monterrey hicieron un experimento en diciembre que lo adoré. Tomaron una pastorela mía, la del ermitaño, y entonces los diferentes campus, bueno, campi que deberíamos decir, porque pues, es en plural, estaba un actor en Mérida y el otro en Monterrey y el otro estaba en Guadalajara y el otro en México y los ingenieros habilísimos unieron todo eso y fue un espectáculo fantástico, licenciado, estupendo. Yo me sentí orgullosísimo de eso porque es una búsqueda. No fue quizás tan perfecto, pero fue un primer paso muy importante. Es decir, el Politécnico, digo, perdón, el Tecnológico con todos sus campos estuvo unido durante, y realmente unido en ese experimento, ¿no? Entonces, ese era un uso que a mí nunca se me había ocurrido. El hecho de formar un corpus de todos los campos y de unirlos realmente, ¿no? ¿Cuántas posibilidades se abren con eso? Ya los congresos se acabaron, ya para qué se, ya me avisaron que en Bali ya están derrumbando el maravilloso centro de convenciones, pues porque ya podemos hacer esto precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que la obligación de todos nosotros, la gente de cultura, es tratar de entender cuál es la gramática del streaming, tratar de entender realmente cuál es la forma en que vamos a conmover al público, en que le vamos a transmitir ideas, en que le vamos a lograr catarsis con él, como lo logramos en teatro vivo, ¿no? Y sí, yo creo que ya el streaming llegó para quedarse, como el cine llegó para quedarse y como el radio llegó para quedarse. Son adiciones a la cultura humana y pues todos tenemos obligación de aprender y de asimilarlos a nuestro trabajo. Qué importante escucharlo decir esto y con toda la experiencia que tiene, que tantos premios y todo lo que lo respalda, qué importante escucharlo y decir, eh, pues que sí hay cabida para esta nueva manera. Realmente me da mucho gusto escucharlo. Ha sido, pues quizá todo este año pasado un tema de alto debate entre qué vamos a hacer o no vamos a hacer, pero yo creo que lo más importante es no dejar de hacer teatro. Y creo que eso es lo que, una de las responsabilidades que tenemos aquí en IMSS Cultura. Y me quedo con estas palabras porque sí creo que ha llegado para quedarse, no para suplir, pero sí para ampliarnos un poco más. Enriquecer. Enriquecer, exactamente esa es la palabra. Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría pedirle que si nos puede compartir algún consejo para los que estamos ahora tratando de hacer estas nuevas pues maneras de hacer cultura, buscando nuevos mecanismos para que la cultura, como debe ser, llegue a todos los mexicanos. Cultura. Desde el punto de vista del seguro, yo realmente, con todo afecto a mis colegas que están manejando los teatros del seguro, o a ustedes, no sé a quién, decir, reconstruyan los cicloramas. No cuesta gran cosa, de veras, no cuesta gran cosa. Y de verdad, yo con mucho gusto me ofrezco gratuitamente, con todo el amor del mundo, me ofrezco, infortunadamente Pepe ya no está aquí, pero sí me ofrezco a ir in situ, a decirles, miren, esta pared era para esto, esta teleta era para esto, ir explicando poco a poco todo, y luego que cada quien haga lo que quiera, por supuesto, ¿no? Con toda la libertad del mundo. Pero sí, al seguro, yo propondría a usted que reconstruyeran los cicloramas y que
Me parece estupendo que lo que usted ha dicho, que se diferencie la función entre los grandes teatros y los teatros pequeños. Sirven para diferentes cosas. Fueron construidas con diferentes propósitos. Tanto es así que nunca se hicieron giras en el Santa Fe de Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? Y sí, una reflexión de todos nosotros acerca de cuál es la función que debe tener. A mí me emociona mucho aquellos clubes de teatro de las unidades, pues que eran malos actores, pues sí eran obreros y eran oficinistas y cajeros de banco y cosas por el estilo, pero cómo se divertían, cómo amaban el teatro, cómo salían satisfechísimos de sus funciones, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del seguro, pues la labor puede ser maravillosa y todo lo que yo pueda servir gratuitamente, licenciado, asesorías, consejos, recuerdos, con muchísimo gusto me pongo a sus órdenes. Le agradezco a título personal, a nombre de todo el equipo de Cultura, y estoy seguro que también de muchos mexicanos que nos están viendo el día de hoy, muchos jóvenes artistas, muchas personas que tienen en su corazón el teatro y también maravillosos recuerdos de los teatros del IMSS. Pues maestro, yo le agradezco su tiempo, le agradezco dejarnos ver a través de sus ojos y de su experiencia pues este viaje a través de los teatros del IMSS. Seguramente nos estaremos volviendo a reunir, ojalá pronto pueda ser también frente a frente. Esperamos que todo esto que estamos viviendo pueda pasar pronto. Y le agradezco lo que nos ofrece, le agradezco una vez más toda su experiencia. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo a través de este medio, en este festival virtual de teatro, una manera diferente de hacerlo este año. Gracias por acompañarnos. Les agradezco a todos su presencia y estamos en contacto. Y recuerden que el IMSS también es cultura. Y recuerden que el IMSS también es cultura.